Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo al simposio de la Sociedad Europea de Cardiología. Esta será referente a las guías publicadas en el 2021 por esta sociedad y los cambios que han habido respecto a las guías anteriores y el impacto que podrán tener sobre nuestra práctica clínica diaria. Tenemos que agradecer a la Sociedad Europea de Cardiología, a su presidente, el doctor Stephen Achenbach, a los expositores, los cuales vamos a escuchar ahora, y por supuesto al comité organizador que permitió hacer este simposio. Vamos a dar paso ahora al mensaje del doctor Stephen Achenbach, que ha enviado para nosotros en esta ocasión. European Society of Cardiology, ESC, it is my pleasure to welcome you to the joint session of the Uruguayan Society of Cardiology and the ESC at the 38th Uruguayan Cardiology Congress. The mission of the ESC is to reduce the burden of cardiovascular disease, and we are very grateful for the opportunity to jointly look at a few important aspects in cardiovascular medicine centered around the guidelines that the ESC has released in the past year. I'm sure that you will find the session very informative. And if you need more detailed information on any of the aspects that you hear today, please remember that you can always access the website scardio.org to look at all the guidelines-related material completely free of charge and without restrictions. So once again, thank you for having us in this joint session. Thank you for your interest, and I wish you a wonderful Congress. Muchas gracias, doctor Achenbach. Es un placer para nosotros poder contar con ustedes en esta oportunidad. Ahora vamos a escuchar las 4 exposiciones que están pregrabadas y al finalizar vamos a hacer un pequeño mensaje final. Comenzaremos presentando al doctor Rafael Sádava, del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Navarra, que nos va a poner al día sobre la guía referente a diagnóstico y tratamiento de valvulopatías. Luego seguimos con la doctora María Crespo Leiro, que es jefa de la sección de insuficiencia cardíaca del Servicio de Cardiología de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y profesora titular de Medicina de la Universidad de La Coruña. Ella nos va a hablar sobre la guía referente a diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca. La siguiente exposición va a ser sobre la guía de terapia de estimulación y resincronización cardíaca y está a cargo de la doctora Victoria Delgado. La doctora Delgado es cardióloga especialista en imagen multimodal de Leiden University Medical Center, Netherlands, y board de la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular. Y finalmente vamos a tener la exposición de prevención de enfermedad cardiovascular en la práctica clínica, que estará a cargo del doctor Dietrich Grove, quien es Chairperson of the Global Affairs Committee. Bueno, pasamos a las exposiciones. Antes de nada, quiero agradecer a la Sociedad Uruguaya de Cardiología la invitación para participar en este congreso. Es un honor para mí el estar hoy con todos ustedes y presentar esta ponencia sobre las guías 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología y en este caso sobre las guías que tratan del diagnóstico y tratamiento de las valvulopatías y que fueron realizadas conjuntamente entre la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica, en la que tengo el honor de servir como secretario general. Estas guías fueron publicadas en agosto del 2021, coincidiendo con el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología, y tengo también el honor de haber participado como coautor de estas guías. Respecto a los grados de recomendación, y a sus clases y a los niveles de evidencia, se mantienen los mismos que en otras guías clínicas previa, tal forma que seguimos con la clase 1, si ese tratamiento está indicado, la clase 2A, si ese tratamiento debe de ser considerado, y la clase 2B, si ese tratamiento puede ser considerado. Yo creo que estos son matices importantes que hay que señalar y recordar. En el capítulo 3 de comentarios generales se incide fundamentalmente sobre 3 aspectos. El paciente toma una posición central a la hora de la evaluación y el diagnóstico. Se da también más importancia al papel del Heart Team, a la toma de decisiones multidisciplinares en relación a estas patologías.
Y también se incide en la importancia de que los tratamientos avanzados de estas patologías, los intervencionismos o las intervenciones quirúrgicas complejas, se deben llevar a cabo en centros especializados en valvulopatías, lo que se denomina Heart Valve Centers. Siguiendo en el capítulo 3, hablando del manejo de la fibrilación auricular en pacientes con enfermedad valvular nativa, los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales de acción directa recibían en el 2017 una recomendación tipo 2A como alternativa a los anticoagulantes orales inhibidores de la vitamina K. En las guías del 2021 se recomiendan los anticoagulantes directos en preferencia a los inhibidores de la vitamina K en este tipo de pacientes con una grado o clase de recomendación tipo 1. Siguiendo en el capítulo 3 y respecto al manejo de aquellos pacientes con fibrilación auricular y enfermedad valvular nativa, los cambios más importantes se refiere a la excisión quirúrgica o el rapado de la orejuela izquierda, que mientras en las guías del 2017 recibían una recomendación clase 2B, en las guías de 2021 y gracias a los hallazgos del estudio LAOS 3, la recomendación del cierre de la orejuela izquierda ha pasado a tener una recomendación clase 2A. En las guías del 2017 se establecía una recomendación clase 1 para la cirugía en pacientes con insuficiencia aórtica y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en reposo menor del 50%. En las guías del 2021, la indicación de cirugía en pacientes con insuficiencia aórtica severa sintomática se ha extendido a aquellos pacientes con un diámetro fin de sístole de mayor de 20 mm por metro cuadrado de superficie corporal o en aquellos con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 55% de reposo si la cirugía es de bajo riesgo y esto recibe una recomendación clase 2B. Respecto en el mismo capítulo de insuficiencia aórtica, respecto a la reparación valvular aórtica, hay que destacar que en estas guías del 2021 se da una recomendación tipo 2B, pero se contempla la reparación valvular aórtica, independientemente de la reparación de la sustitución de la raíz de aorta. Y respecto a la sustitución de la raíz aórtica, respetando la válvula, en las guías de 2017 ya se le daba una recomendación clase 1, pero se especificaba la técnica, tenía que ser de implante o remodelado. Mientras que en las guías del 2021 ya no se habla de una técnica en concreto o de dos, sino que dice que en términos generales se recomienda el recambio de la raíz de aorta respetando la válvula aórtica. Respecto al capítulo 5, que trata sobre la estenosis aórtica, y en este caso respecto a la indicación de tratamiento en pacientes asintomáticos, las guías del 2021 mantienen una recomendación clase 1 de intervención para pacientes con fracción de eyección menor del 50%. Sin embargo, en aquellos pacientes con una fracción de eyección menor del 55%, en estas guías hay una recomendación clase 2A de intervención. En las guías del 2017, la prueba de esfuerzo se definía como anormal si provocaba síntomas o una caída tensional por debajo de niveles basales. Sin embargo, en el 2021, esta caída tensional debe ser por encima de 20 milímetros de mercurio. Para aquellos pacientes asintomáticos y con prueba de esfuerzo normal, las guías del 2017 establecían unos criterios con los que se debería considerar el tratamiento. Estos han variado ligeramente. Por ejemplo, en el 2017 se definía como estenosis aórtica muy grave aquellos pacientes con una gradiente medio de 60 milímetros de mercurio o con una velocidad transvalvular superior a 5,5 metros por segundo. En estas guías del 2021, la velocidad máxima se ha disminuido a 5 metros por segundo para definir una estenosis aórtica muy grave. También un criterio de indicación clase 2A de tratamiento se refería al aumento del BNP 2 veces los niveles basales, mientras que en las guías de 2021 estos niveles han aumentado a 3 veces los niveles basales.
En el capítulo 5 sobre la estenosis aórtica, la elección del modo de tratamiento para estos pacientes fue la recomendación que más tensiones y dificultades suscitaron. Mientras que en las guías del 2017 las recomendaciones se realizaron en base al grupo de riesgo de los pacientes, de tal forma que se recomendaba la cirugía en aquellos pacientes con riesgo quirúrgico bajo y en aquellos pacientes con riesgo quirúrgico alto, la decisión entre la cirugía o el tratamiento percutáneo se debía basar en las decisiones del Heart Team. La TAVI solo se recomendaba en aquellos pacientes que no fueran candidatos a cirugía por alto riesgo o por otros factores. En las guías del 2021 se deja de un lado el grupo de riesgo y las recomendaciones se basan fundamentalmente en la edad de los pacientes, de tal forma que la cirugía está recomendada en pacientes menores de 75 años y bajo riesgo, mientras que el tratamiento percutáneo se recomienda en pacientes por encima de 75 años, pero que sean de riesgo alto. Pasando al capítulo 6, este también fue controvertido, sobre todo en la indicación de tratamiento en la insuficiencia mitral secundaria, pero en lo que se refiere a la indicación quirúrgica en la insuficiencia mitral grave primaria, aquí se ha bajado el umbral para la indicación de tratamiento, pero anteriormente, en el 2017, la cirugía estaba indicada en pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo y un diámetro telesistólico mayor de 45 milímetros o con una fracción de eyección menor del 60%. Este umbral se ha disminuido y ahora se baja a 40 milímetros de diámetro del telesistólico del ventrículo izquierdo. También en las guías del 2017 se recomendaba con una recomendación clase 2A la cirugía para pacientes asintomáticos con función del ventrículo izquierdo conservado, pero con un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo menor de 45 milímetros y que eso recibió una recomendación 2A, y en las guías del 2021 el umbral para tratamiento ha bajado en lo que se respecta al diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo a 40 milímetros de mercurio. Respecto al tratamiento o el manejo de la insuficiencia mitral grave secundaria, en las guías del 2017 se daba una recomendación clase 2B para la cirugía en aquellos casos en los que la revascularización no estuviera indicada, solo para aquellos pacientes con una fracción de eyección superior al 30% y con un riesgo quirúrgico bajo. En las guías del 2021 se habla del tratamiento percutáneo del MitraClip para aquellos pacientes que no sean candidatos a cirugía, pero que cumplan criterios que hemos llamado COAPT, porque fueron los criterios de aquellos pacientes incluidos en el estudio COAPT. A esto se le da una recomendación clase 2A, que fue muy discutida porque efectivamente el estudio COAPT sí que demostró ciertos beneficios de este tipo de pacientes, pero el estudio MITRA-FR no demostró ningún tipo de beneficio del MitraClip en estos pacientes. La cirugía recibe una recomendación clase 2B para aquellos pacientes que el Heart Team considere subsidiarios de tratamiento quirúrgico. Y en aquellos pacientes de alto riesgo y sintomáticos que no sean candidatos a cirugía y que no cumplan criterios COAPT, el MitraClip o el tratamiento percutáneo recibe una recomendación clase 2B si el Heart Team lo considera oportuno después de haber evaluado otras posibilidades como la asistencia ventricular o el trasplante cardíaco. Respecto a la insuficiencia tricuspidea, la única novedad es que el tratamiento percutáneo recibe una recomendación tipo 2B. Respecto al manejo perioperatorio de anticoagulantes y antitrombóticos, ha habido algunos cambios. Los nuevos anticoagulantes orales se deben considerar después de los 3 meses de tratamiento con antagonistas de la vitamina K en pacientes que se les ha implantado una prótesis biológica y estén en fibrilación auricular.
Respecto a pacientes que no tengan indicación previa de anticoagulación, en estas nuevas guías se da una recomendación clase 2A, no solo al tratamiento con aspirina durante 3 meses, sino también al tratamiento con anticoagulantes orales. Como he dicho, estas dos recomendaciones reciben una recomendación clase 2A. Respecto al manejo perioperatorio de anticoagulantes y antitrombóticos, y respecto a las TAVIs, en las guías del 2017 se da una recomendación clase 2A al tratamiento antiagregante durante los primeros 3 a 6 meses después del procedimiento. Y también se daba una recomendación clase 2B al tratamiento antiagregante simple tras el TAVI en caso de riesgo hemorrágico alto. Esto ha cambiado fundamentalmente y en las guías del 2021 se recomienda, con una recomendación clase 1, el tratamiento con un antitrombótico de por vida. Y se da una recomendación clase 3 al uso rutinario de anticoagulantes orales después de una TAVI. En resumen, estas guías, lo más novedoso es la posición central que toma el paciente en el diagnóstico-tratamiento, la importancia que se le da al Heart Team en la toma de decisiones, la importancia de realizar estos tratamientos avanzados en centros valvulares. Claramente algunos umbrales en las indicaciones de tratamiento han bajado, se intenta tratar a los pacientes antes y ha habido controversias en las recomendaciones sobre el manejo de la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral secundaria. Muchas gracias por su atención, estaré encantado de responder a sus preguntas o comentarios si es que los hubiera. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Sociedad de Cardiología de Uruguay la amabilidad para invitarme a participar en su importante congreso CardioSUB 2022. Y en esta mesa que trata de las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología en insuficiencia cardíaca y qué impacto generan en nuestra práctica clínica. Me toca hablar del diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Estos son los miembros que participaron en las guías del año pasado de la Sociedad Europea de Cardiología. Tengo que decir que hubo 2 pacientes y es la primera vez que en unas guías europeas participan pacientes. Decir que se recogió la evidencia publicada hasta el 31 de marzo del 2021 y esto explica el por qué algunos hallazgos de estudios importantes publicados después de esta fecha no quedan incluidos en las guías. También hay que decir que la votación tiene que ser igual del 75% para que un tratamiento tuviese una clase de recomendación a nivel de evidencia en una tabla. Decir que cosas importantes en las guías. Primero, que se actualizaron las guías del año 2016 en insuficiencia cardíaca crónica, aguda, avanzada, pero un especial interés en comorbilidades y también secciones expandidas, cáncer y cardiomiopatías. Y al final hay indicadores de calidad. Los nuevos conceptos es que hubo un cambio en el término de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia a fracción de eyección levemente reducida. Hubo un algoritmo simplificado de tratamiento y también, importante, el concepto de fenotipos. Hubo una pequeña modificación en la clasificación de insuficiencia cardíaca aguda. Se actualizaron para comorbilidades como diabetes, hiperpotasemia, hierro, cáncer, micropatías, genética y también los indicadores de calidad. En primer lugar, la cambio de nomenclatura. Para la fracción de eyección entre 41 y 49% pasó a llamarse levemente reducida en vez de intermedia. ¿Por qué? Porque se parece a la fracción de eyección reducida más que a la fracción de eyección preservada. Que la fracción de eyección reducida por debajo o igual de 40% de fracción de eyección y preservada fracción de eyección mayor o igual del 50%. En el árbol de diagnóstico en algoritmo son aquellos pacientes que tienen sospecha de cardiopatía, bien por factores de riesgo, también signos o síntomas de insuficiencia cardíaca y una alteración anormal en el electrocardiograma. Y aquí la importancia de los platelinaturréticos, porque si los platelinaturréticos son normales, razonablemente se excluye la insuficiencia cardíaca como causa de los síntomas.
mientras que si son anormales o bien si ya hay disponibilidad del eco, pues lo correcto es hacer ecocardiograma. De esta forma se confirma el diagnóstico y se determina si una frecuencia de eyección por debajo del 40%, 41-49 o llegó al 50%, si es reducida, levemente reducida o preservada. Y entonces se comienza el tratamiento y además se profundiza en la etiología. Son recomendaciones clase 1, por tanto, petinatriuréticos, electroderivaciones, ecocardiografía transtorácica, la radiografía también para excluir otras causas que pueden producir síntomas semejantes, y luego datos analíticos de control hemograma completo, electrolitos, función tiroidea, función renal, urea glicosilada, lípidos, estado de hierro y ferritina. Importante decir que el tratamiento es complejo y exhaustivo, y segundo abordaje según fenotipos. Hay fármacos, hay dispositivos, hay intervenciones y hay cuidado multidisciplinario. Los fármacos recogen las últimas evidencias en los fármacos que en los últimos años se han incorporado, en especial SGLT2, Vericiguat, Omecamtiv y hierro. ¿Y cuáles son las novedades más importantes? Pues hay más datos de sacubitril/valsartán, el SGLT2, el cuarto pilar de clase 1, Vericiguat, Omecamtiv y el cambio de estrategia, de secuencial, como era el 10 del año 2016, ahora cuanto antes mejor. El sacubitril/valsartán, todos los análisis que se fueron haciendo de estudios siguientes al Paradigm mostraron mejoría en la supervivencia, hospitalizaciones, calidad de vida, regulado inverso y mejor función renal. Y por otra parte surgen los SGLT2, con fármacos inicialmente utilizados como antidiabéticos, pero que tienen efecto protector cardíaco y renal, y que han visto en dos estudios importantes, el DAPA-HF con dapagliflozina y el EMPEROR-Reduce con empagliflozina, una reducción del objetivo primario de muerte cardiovascular, usando por insuficiencia cardíaca, es bien tolerado, con o sin diabetes, y es una dosis al día. Y además, en un metaanálisis de ambos estudios, mostró una evidencia muy fuerte en reducción de muerte, reducción de hospitalizaciones. Por tanto, en las indicaciones, recomendación clase 1 surge como nuevos fármacos dapagliflozina o empagliflozina recomendados para pacientes con insuficiencia cardíaca, presentación reducida, con un nivel de evidencia. Y quedan las otras clase 1, los IECAS, betabloqueantes, MRA y sacubitril/valsartán. Quedan, por tanto, en primera línea los 4 magníficos. Y en vez de ser secuencial, ahora es cuanto antes mejor. ¿Y cómo? Pues según las características de tolerabilidad del paciente. Y, por supuesto, si hay congestión, diuréticos. Es una recomendación clase 1, que son en color verde. ¿Qué decir con frecuencia de eyección levemente reducida? No ha habido ensayos clínicos específicos para esto, pero sí que ha habido análisis retrospectivos o metaanálisis como el CHAMP-RESERVE, el TOPCAT, el SENIORS o el PARAGON-HF. Y con todo esto, pues se aconseja con nivel de evidencia 2B todos estos fármacos, IECAS, betabloqueantes, antihistamínico-corticoide, sacubitril/valsartán, y pueden ser utilizados con esta evidencia en estos pacientes. El Vericiguat es un estimulador de la guanidinato ciclasa y aumenta el nivel de GMP cíclico. Y el estudio Victoria demostró que el Vericiguat versus placebo en pacientes con fracción de eyección reducida por debajo del 45% y en mala situación reducía el objetivo primario de muerte cardiovascular por insuficiencia cardíaca. Semejante al Omecamtiv, un inotrópico que no produce arritmias ni produce aumento del consumo de oxígeno y es oral. En el estudio Galactic-HF, pacientes en una excepción más mala que la que se utilizaba, por ejemplo, en el Paradigm, personas de eyección por debajo del 25%, fue capaz de reducir el objetivo primario de muerte cardiovascular unido por insuficiencia cardíaca. Esto ha hecho que el Vericiguat aparezca en una tabla, con una indicación 2B, nivel de evidencia B, en pacientes con clase funcional 2 a 4 que tienen empeoramiento de la insuficiencia cardíaca a pesar del tratamiento estándar para reducir riesgo de mortalidad cardiovascular unido por insuficiencia cardíaca. Se decidió no hacer tabla para el Omecamtiv porque no tiene licencia de uso ni está comercializado. Finalmente, decir que siempre hay que implementar los fármacos antes de considerar el siguiente tratamiento. Por eso, que son los fármacos la piedra angular del tratamiento con insuficiencia cardíaca. Una vez que están implementados los fármacos y al menos más
de 3 meses tras la dosis óptima de estos fármacos, si el paciente tiene fracción de eyección por debajo del 35%, puede tener indicación de desfibrilador implantable. Si el paciente tiene un QRS ancho y estabilismo sinusal, puede tener indicación de un resincronizador, y para ello hay que tener en cuenta el grado de clase 1, clase 2A, cuál es la etiología isquémica o no isquémica y la duración del QRS. Lo más importante es el abordaje fenotípico. ¿Qué significa esto? Todas las características, comorbilidades que están presentes han de ser tratadas. Esto hace difícil y diferente a cada paciente. Por ejemplo, si hay infección auricular, hay que utilizar anticoagulación, déficit de hierro IV intravenoso. Si tiene ritmo sinusal y frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto, ibabradina. Si el paciente es de raza negra, puede ser subsidiario de hidratina, nitrato de isosorbide. Infección auricular, también hay un papel para la digosina. Cuando hay regurgitación mitral, una insuficiencia mitral secundaria puede ser subsidiaria de una reparación por MitraClip. Cuando tiene una estenosis aórtica, bien por cirugía o bien con una TAVI. Cuando hay irritación coronaria, puede ser subsidiario de revascularización miocárdica o ablación de venas pulmonares cuando tiene una afección auricular de mal control. Y esto es la clave de cada paciente, es individual. En cuanto a eyección preservada, pues poca cosa para estas guías. Primero, screening y determinar etiologías o condiciones cardiovasculares o no cardiovasculares que pueden estar presentes, y diuréticos, indicación clase 1, nivel de evidencia C, para aliviar los síntomas. Importante que hay enfermedades específicas como la amiloidosis que también aparecen en las guías, porque el tafamidis demostró en un ensayo clínico reducir síntomas y mejorar la supervivencia, y se aconseja con clase 1, nivel de evidencia B, en pacientes tanto con amiloidosis por transtirretina, la wild type o la hereditaria, en clase funcional 1 o 2, para mejorar síntomas y mortalidad. Importante también la atención a las comorbilidades, tanto el SGLT2 para los pacientes con diabetes mellitus, como las recomendaciones de hierro para pacientes tanto hospitalizados como de forma ambulatoria para mejorar los síntomas y la clase funcional. La insuficiencia mitral secundaria, pues hay que descartar que en algunas ocasiones puede ser subsidiaria de cirugía de reemplazo mitral cuando hay concomitante revascularización quirúrgica. Y en segundo lugar, una indicación 2A a nivel de evidencia B, los criterios del COAP, que son pacientes que tienen fracción de eyección entre el 20 y 50%, un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo menor de 70, una presión sistólica menor de 70, pulmonar, ausencia de disfunción severa del ventrículo derecho y ausencia de alteraciones hemodinámicas. Y para aquellos pacientes que no cumplen estos criterios, que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, basados en el ensayo Mitra-Bridge, para mejorar la clase funcional, también puede ser indicado utilizar MitraClip. Para insuficiencia cardíaca avanzada, la indicación clase 1 es el trasplante cardíaco en aquellos pacientes que no tienen contraindicaciones. Y cuando hay contraindicaciones para el trasplante, la asistencia circulatoria de larga duración, bien como terapia de destino o bien como puente al trasplante, una indicación 2A. Finalmente, insuficiencia cardíaca aguda solamente se aumentan con respecto al esquema CHAM del año 2016, se añaden infecciones y taponamiento en las etiologías que hay que descartar cuando el paciente ingresa y tras la estabilización inicial. Y esto es por lo que se llama CHAMPIT, el esquema actual. Importante que el paciente necesita un manejo multidisciplinario, y es muy importante en todo esto atención hospitalizada, atención primaria, y además que el paciente y el familiar conozcan cómo debe autocuidarse. Es importante decir que el tratamiento es individualizado, porque cada paciente, según el fenotipo, sus comorbilidades, su mecanismo de acción, su tolerancia, exige que tengamos en cada paciente un extremado cuidado para individualizar el tratamiento. Y así, por ejemplo, vean que hipotensión puede producir cada uno de estos fármacos, aumento de la creatinina, disfunción renal, pues los IECAS, los ARNI, los MRA, pero también elevan el potasio, diferentes fármacos, o también pueden producir hipopotasemia, los diuréticos, bajar la frecuencia cardíaca, betabloqueantes y ibabradina. Esto hace que, si se une a las comorbilidades que están presentes, incluida por ejemplo la depresión, pues hace que cada paciente haya que estar muy pendiente para individualizar el tratamiento. Estos 6 parámetros, presión arterial, frecuencia cardíaca
fibrilación auricular, disfunción renal, hiperpotasemia, hipertensión arterial y congestión, todos ellos deben ser tenidos en cuenta a la hora de titular y a la hora de ajustar el tratamiento. Y así, por ejemplo, en este esquema en el que una vez que está en la terapia fundamental con los diuréticos y que, por ejemplo, el paciente está con una situación de frecuencia cardíaca elevada, puede ser susceptible de añadir el fármaco en azul, ibabradina, mientras que si el paciente tiene hipotensión o disfunción renal, puede ser, los que están en rojo, ser susceptibles de retirar. En fin, cada paciente necesita un tratamiento individualizado. Para terminar, decir que hay fármacos de clase 1, extracción de inyección reducida, IECAS o ARNI, betabloqueantes, MRA o TGLT2, diuréticos siempre si hay congestión, desfibrilador o resincronizador cuando sea necesario, tratamiento según fenotipo, el trasplante o la asistencia para algunos pacientes, el manejo multidisciplinario incluyendo ejercicio y rehabilitación. En este editorial que se publicó en enero de este año, pues hablan de los 10 mandamientos, pues aquí están los 4 magníficos de los fármacos, la sincronización en algunos pacientes seleccionados, ritmo sinusal, correr a 130 milisegundos, frecuencia por debajo del 35%, desfibrilador cuando el paciente tiene menor o igual al 35% de fracción de eyección, trasplante y asistencia circulatoria en pacientes seleccionados, por supuesto, los diuréticos siempre que exista congestión, el cuidado y el control tras el alta, lo que se llama el plan de cuidados tras el alta, el proceso de transición, hierro carboximaltosa, la ablación de venas pulmonares cuando es necesario para control de la fibrilación auricular, el mitraclip, la reparación borde a borde de la insuficiencia mitral secundaria y el screening y tratamiento para amiloidosis. Y nada más, muchas gracias por su atención. Hola, es un placer para mí el poder estar con todos vosotros, así que agradezco muchísimo a la Sociedad Uruguaya de Cardiología por esta invitación y a la Sociedad Europea de Cardiología también por haberme incluido en esta sesión conjunta. Se me ha otorgado el honor de hablar de la terapia de estimulación y resignificación cardíaca de las vías, en las que fui miembro del Task Force, para los cuales no tengo ningún conflicto de interés específico para este tópico, y en el que la verdad es que fueron unas sesiones y unas discusiones muy gratificantes. Las guías de este año centran muchísimo al paciente en cuanto a la decisión que se tome. Esta es el graphical abstract o la figura central de las guías, en el que se hace un hincapié en las nuevas indicaciones, por ejemplo, en determinadas poblaciones, como pueden ser pacientes después de haber recibido una TAVI, o determinadas formas de estimulación cardíaca, como puede ser el cis-bundle pacing, o las terapias de resignificación cardíaca, o el leadless pacing. Y además se incluyen también toda una serie de recomendaciones y algoritmos para determinadas situaciones clínicas en las que el manejo del paciente muchas veces necesita una decisión conjunta, no solamente con el paciente, sino también con otras especialidades. Pasando a cuáles son las novedades de las guías, una de ellas es las indicaciones en cuanto al manejo de los pacientes con bradicardia o alteraciones del sistema de conducción. Esta es la figura central que se presenta, en el que se hace hincapié sobre todo a una evaluación completa, basal, antes de decidir si se implanta un marcapasos o no. Se tiene que realizar una historia clínica completa, un examen físico, un electrocardiograma, y se da bastante importancia a las técnicas de imagen. En este algoritmo se pone de manifiesto todo lo que se tiene que evaluar dentro de esta primera evaluación clínica, y en base a todos estos aspectos hay diferentes recomendaciones que han aparecido nuevas en estas guías. Una de ellas, por ejemplo, es la polisomnografía o el estudio del sueño para todos aquellos pacientes en los que haya síntomas de apnea del sueño, por ejemplo, o en la presencia de bradicardia severa o de bloqueo atrioventricular avanzado durante el sueño. Y es una clase de recomendación 1. Se hace también hincapié en el estudio genético con una clase de recomendación 2A, particularmente en aquellos pacientes jóvenes
en los que hay una alteración del ritmo que requiera marcapasos o que haya una progresivo deterioro del trastorno de conducción. Es un clase 2A. En el caso de que se detecte en este paciente una alteración genética, también las guías hacen extensiva esa indicación a los familiares directos de este paciente. Las guías incluyen una tabla en las que se presentan las alteraciones genéticas más frecuentes, el modo de herencia y los fenotipos con los que se presentan estas alteraciones para que nos ayuden a hacer el diagnóstico de estos pacientes. Como he dicho antes, también se da importancia a las técnicas de imagen y por primera vez aparece una clase de recomendación 1 para la imagen cardíaca en general, particularmente para evaluar a aquellos pacientes con bradicardia sintomática o para descartar la presencia de alteraciones estructurales, determinar la función sistólica que nos determinará si implantamos un marcapasos convencional o si implanta una terapia de resincronización y para diagnosticar cuáles son las alteraciones subyacentes a ese trastorno del ritmo. Existen enfermedades, como por ejemplo pueden ser enfermedades inflamatorias, una miocarditis o una sarcoidosis, en las que la ecocardiografía, que sería la técnica de imagen que se utilizaría más ampliamente, pues se queda un poco corta y para ello otras técnicas de imagen como la resonancia magnética o el PET-CT pues estarían indicadas. Y estas técnicas de imagen tienen una recomendación clase 2A para diagnosticar determinadas patologías. No están indicadas en todo el mundo, pero cuando se sospecha una determinada etiología, pues estas técnicas de imagen tienen una mayor sensibilidad y especificidad, como por ejemplo en el caso de la sarcoidosis, o en el caso de la amiloidosis, o en el caso de otras patologías. Y por eso tiene una clase de recomendación 2A. Finalmente, cuando el diagnóstico no se ha realizado y existe la alta sospecha de alteración del ritmo, de una bradicardia sintomática, para conseguir que haya una correlación entre los síntomas y la documentación de la alteración del ritmo, pues la monitorización electrocardiográfica ambulatoria tiene una indicación 1. ¿Qué tipo de monitorización ambulatoria se realizará? Bueno, pues eso está muy dependiente de cuán frecuentes sean los síntomas, si aparecen diariamente o si aparecen una vez al mes o menos de una vez al mes, en el cual, por ejemplo, un loop recorder puede estar más indicado o es más apropiado. Existen también algoritmos para decidir el modo de estimulación cardíaca dependiendo de la alteración del ritmo subyacente, si es una enfermedad del nodo o es un bloqueo atrioventricular. Y en pacientes, por ejemplo, con un síncope reflejo y de más de 40 años, bueno, pues en este caso siempre demostrar que hay una pausa espontánea, que puede ser sintomática y tiene que ser en ese caso mayor de 3 segundos, o si es asintomática tiene que ser mayor de 6 segundos. En ese caso sí que habrá una clase 1 de indicación para marcapasos, pero si después de tratar de inducir la alteración, la sistolia, no se demuestra nada, pues en ese caso no hay indicación para implante de marcapasos. En cuanto a las recomendaciones de la terapia de resincronización cardíaca, bueno, pues este año se publicaron tanto las guías de estimulación cardíaca como de resincronización como las de insuficiencia cardíaca y, por tanto, las discordancias que habían entre las guías del 2013 y del 2016 han desaparecido gracias a conseguir que haya una revisión conjunta por methodologies para sopesar la evidencia y formular las recomendaciones, y luego también un sistema de voto en el que más del 75% de los task force members tienen que estar de acuerdo con esa recomendación. Y eso ha hecho que no haya ahora discrepancias entre las dos guías. Nuevas recomendaciones en pacientes que son candidatos para una terapia de DAI y que tienen indicación para CRT, bueno, pues la función de desfilación está recomendada, y en aquellos pacientes que sean candidatos para terapia de resincronización y no de per se candidatos para función de desfibrilación, bueno, pues
el ponerla o no dependerá un poco de varios factores y por eso tiene una indicación 2A. Las guías incluyen este algoritmo en el que se detalla muy bien cuáles son los factores que deben considerarse para indicar la terapia de resincronización simple o con DAI asociado, y estará basado en la edad, la presencia de fibrosis, si se dispone de resonancia magnética en el miocardio, y otros factores como son la etiología de la cardiomiopatía, si es isquémica o no, y la presencia de comorbilidades que puedan impactar en la expectativa de vida. Si es una etiología isquémica, si hay muchas caras, si el paciente es joven, pues se optará más por la terapia de resincronización con desfibrilador. Si no, si la expectativa de vida es corta, si hay pacientes, por ejemplo, con diálisis o pacientes con una cardiopatía no isquémica, bueno, o pacientes muy añosos, pues en ese caso una terapia de resincronización simple pues bastaría. Pero todo esto debe ser consensuado también con el paciente. Cambios que ha habido con respecto a las guías del 2013. Se ha hecho un downgrade de la terapia de resincronización para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal con un QRS de 130 a 149, eso es una 2A. En pacientes que reciben un marcapasos convencional o una terapia de un desfibrilador y que desarrollan posteriormente insuficiencia cardíaca y que tienen una proporción de estimulación del ventrículo derecha considerable, bueno, pues el upgrade al CRT debe ser considerado, una clase 2A, se ha hecho también un downgrade, y en cambio se ha hecho un upgrade en aquellos pacientes con fibrilación auricular o con ritmo sinusal que tengan indicación para estimulación ventricular y un alto grado de bloqueo atrioventricular. Bueno, pues en estos casos CRT está más indicado que la estimulación simple del ventrículo derecho, y esto ha sido una clase 1. En pacientes con fibrilación auricular siempre está la duda de si se tiene que hacer una ablación del nodo V o no. Bueno, pues dependiendo mucho de cómo esté la frecuencia cardíaca controlada y cuál sea la indicación para terapia de resincronización, bueno, pues el paciente puede entrar por dos vías. Si el paciente es candidato para resincronización, se pone resincronización y en base al porcentaje de estimulación biventricular, pues se hace o no la ablación del nodo. Si el paciente no es candidato para ablación de fibrilación auricular y es candidato para ablación del nodo de entrada, pues en base a la fracción de eyección se decidirá si se pone CRT o marcapasos convencional. CRT estará indicado siempre que el paciente tenga una fracción de eyección por debajo del 40%. Y en los otros casos, pues el CRT es una clase 2A. Si el paciente tiene una fracción de eyección por encima del 50%, pasa a ser marcapasos convencional, y dentro de la estimulación de marcapasos convencional, pues sí que se hace un hincapié a lo que sería la estimulación del CIS y ahora mismo también del marcapasos del left bundle, de la rama izquierda directamente. Estas recomendaciones tienen una clase 2A y siempre y cuando el paciente no tenga una canulación del seno coronario exitosa. Y hay que tener en cuenta que la durabilidad de este tipo de estimulación no se conoce, se necesitan aún más datos, y por ello también las guías hacen una tabla, o hacen hincapié también en la necesidad de tener como backup un electrodo en el ventrículo derecho. Hay ventajas y desventajas. Ventajas es que en el caso de que haya pérdida de captura, bueno, pues siempre queda algo de backup, pero desventajas es que tiene mayor coste, tiene mayor número de leads o de electrodos, y puede haber otras complicaciones como podría ser, por ejemplo, la insuficiencia tricuspidia, o en el caso de que el paciente necesite una resonancia, bueno, pues en este caso no hay tantos datos. Y yendo por último a las situaciones
de necesidad de marcapasos en determinadas poblaciones y en determinados escenarios clínicos, bueno, pues las guías incluyen las recomendaciones para el lead spacing, como una clase de recomendación 2A en aquellos pacientes en los que no hay acceso venoso a través de las extremidades superiores o un alto riesgo de infección del pocket, o en pacientes, por ejemplo, con hemodiálisis, una clase 2A. En caso de pacientes añosos y con una expectativa de vida corta, bueno, pues este modo de estimulación también estaría indicado con una clase de recomendación 2G. En pacientes que reciben un TAVI, bueno, pues como muchas veces la alteración del ritmo que puede aparecer pues es transitoria y no todo el mundo desarrolla alteraciones de la conducción que necesiten un marcapasos, bueno, pues hay que hacer una evaluación del riesgo. Si el paciente ya tiene una alteración del nodo AV que va a hacer que necesite marcapasos, pues se puede implantar marcapasos. Si hay una inducción de bloqueo de rama, pues también estaría recomendado el marcapasos. Y en el caso en los que no haya indicación de marcapasos directa, bueno, pues se tiene que mirar cuál es la anchura del QRS, cuál es la anchura del intervalo PR y sopesar si se implanta un marcapasos o se hace primero determinación ambulatoria del ritmo o estudio electrofisiológico para indicar el marcapasos. Y también es importante tener en mente este algoritmo en el que se hace énfasis en la necesidad de una evaluación del paciente personalizada, considerando la situación clínica del paciente y la situación familiar o social de ese paciente. Y no voy a detallar cada uno de estos aspectos porque no tenemos tiempo, pero, por ejemplo, casos flagrantes en los que sí que se necesita una colaboración con otras disciplinas, como por ejemplo puede ser radiología, en el caso de que la resonancia magnética esté en radiología, bueno, pues en este caso hay un algoritmo determinado para pacientes con marcapasos que necesitan una resonancia magnética. Siempre ver si el marcapasos está hecho para poderse realizar una resonancia magnética, siempre con una resonancia de 1,5 teslas, siempre y cuando no haya electrodos libres, que son los que aumentan el riesgo de complicaciones. En el caso de pacientes que tengan que ir a radioterapia, también hay un algoritmo muy determinado de cómo debe realizarse la radioterapia, qué es lo que debe hacerse para evitar que haya daño del marcapasos y cómo evaluarlo después de que se haya realizado la radioterapia en base a la potencia de esa radioterapia. Y ya para acabar, les recomiendo que vayan a las guías, al manuscrito, que se lo lean detalladamente, pero para la práctica diaria, pues las Pocket Guidelines o la aplicación en el móvil pues son herramientas muy útiles que nos ayudan a manejar a estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Ladies and gentlemen, my name is Rick Roby, and it's a real pleasure to be able to join you, albeit virtually, on your annual Congress. Today I will introduce to you the ESC guidelines on cardiovascular disease prevention, and these are my disclosures. Now, these are the goals set by the task force for the 2021 cardiovascular disease prevention guidelines. To make a single cardiovascular disease prevention guideline for primary care and hospital care, following and supporting clinical practice. A more personalized prevention instead of one-size-fits-all. More attention to prevention in older persons. More patient involvement in shared decision-making. And the guidelines have an updated risk prediction algorithm for apparently healthy subjects. In fact, there's two. The score 2 for relatively younger categories, and the score 2 older persons for older age categories. And throughout the guidelines, cost issues have been identified.
Now this is the overall outline. There's basically two segments. Most of the text is spent to cardiovascular disease prevention at an individual level in apparently healthy subjects, patients with established cardiovascular disease, patients with diabetes mellitus, with familial hypercholesterolemia, or chronic kidney disease. But there's also text spent on cardiovascular disease prevention at the population level by addressing public health policy, certain public health and population interventions, and attention to the environment. There's a couple of new elements in the guidelines. Importantly, there is now a stepwise approach to individualized cardiovascular disease prevention, with a moderate step first, and if achievable and tolerated, the next more strict step. The score charts have been updated. There's a specific score chart for older persons, and we have different charts for different geographic regions. There's now age-specific risk thresholds in apparently healthy people, and there's also a table with an estimation of lifetime cardiovascular disease risk and treatment benefit as an option to discuss with your patients, because shared decision-making by taking patient-specific conditions, preferences, lifetime risk, and benefits into account is recommended. There's also some wording on the environment, and as said, there is attention to costs of interventions. Now this is the main chart that I will discuss in more detail later on. It's for apparently healthy subjects, that is people without established cardiovascular disease, without chronic kidney disease, without diabetes, and without familial hypercholesterolemia. Here you see the age-specific thresholds. Age is in three categories: below 50, 50 to 70, and 70 and over. For the first two categories, we can use the score 2 charts, and for the last category, there is a specific chart. Now, as before, for anyone of any age category, it's recommended to take lifestyle seriously, promote a healthy lifestyle, and have a blood pressure systolic that is at least below 160. The next step are going to depend on the estimated risk. And here you see the different age categories and the different risk thresholds. And as you see, the thresholds of risk vary by age. In younger subjects, the thresholds are lower. In older subjects, the thresholds are higher. So, for example, high cardiovascular disease risk in a younger person is between 2.5 and 7.5%, and in an older person, 7.5 to 15%, meaning that older persons are less likely to be at risk based on the estimation from the score chart at a certain level. And these are the score charts. They look familiar just like previous editions, but they are really new. They're also new because they now comprise as an outcome fatal and non-fatal cardiovascular disease. It was a request by many that in the previous charts they were focusing on mortality, but in discussions with patients and obviously in prevention, it's not only mortality that matters. So now the chart will estimate fatal and non-fatal disease. And as I mentioned, there's also a chart that provides you with lifetime benefits. So you can now estimate the average years free from CVD that are gained within 1 millimole per liter reduction in LDL-C. And this is then according to age, according to gender, according to blood pressure level. Risk modifiers are addressed separately. These are risk factors that are not systolic blood pressure or LDL cholesterol, but may have an impact, such as stress, such as coronary calcium score or plaques in the carotid arteries, and different risk for ethnic subgroups. All of this has a lower evidence level and therefore needs to be taken into account if you are uncertain or if you have evidence of, for example, serious calcium scores. Then you may modify the risk. You may estimate the risk higher than perhaps based on the score charts. And for ethnic subgroups,
In the guidelines you will find multiplication factors, so for particular subgroups you can adjust the overall risk, because the risk will vary by risk factor according to ethnicity. Then there is many other risk factors that we have over the years seen coming and going, but basically for all of these, such as genetic risk scores, there's currently insufficient evidence that they should play a role in risk estimation. Now this is the general decision tree, where you see again the age categories. Next step is estimating risk. You see the different thresholds. You see consideration of modifiers, and then there is arrows showing you what the desired levels of systolic blood pressure and LDL cholesterol should be. Now modifiers may or may not be considered depending on the presence or absence and the need to adjust the risk estimates based on the score chart. So based on 10-year risk and, in many patients, some additional considerations, you ultimately decide to start preventive drug treatment or not. If you do, the initial targets, which you should try to achieve in all, step 1, are shown at the bottom of this slide. You will note that the systolic blood pressure targets below 140 and LDL-C targets below 2.6 are the same for all age groups. However, the level of evidence for all the patients is somewhat lower, and we are waiting for the evidence for ongoing primary prevention trials in the elderly. Importantly, once you have arrived at the initial targets, always consider whether you want to intensify treatment to reach more stringent ultimate goals. These goals will require additional drugs and higher dosage, and our message is don't stop, but stop and think. This thinking is obviously again based on risk, lifetime risk, benefits, comorbidities and patient preferences, which together determine whether to pursue an even lower blood pressure or LDL target, as displayed in this all in a shared decision-making process. Now, what about lipid recommendations? If the goals are not achieved with the maximum tolerated dose of statins, a combination with ezetimibe is recommended, and that's a class 1 recommendation. The next is 2B, so you may consider, if nothing works, and if the patient has a very high risk, but not having familial hypercholesterolemia, to add a PCSK9 inhibitor, but you have to realize that it's still a very expensive mode of treatment. Again, emphasize that primary prevention with statins in the elderly is a 2B recommendation, so you may consider. Here you see the hypertension recommendation. Importantly, in grade 1 hypertension, not all patients will receive treatment, as the decision depends on risk and benefit calculations, as well as the presence or absence of target organ damage. Now, as you have noted, the current guidelines are very refined. There's much more information in the text, but already the stepwise approach is worked out in much detail. Still, we have to realize that the enemy of the good may be the perfect. We also have to consider context and costs. What may be a very sophisticated machine, and that is a problem with guidelines, may not always work in real life and in clinical practice. And anything that can be achieved is of benefit. And for that reason, the guidelines have this two-step approach. If in not all patients you succeed in reaching step 1, you still may have substantial benefit in terms of risk reduction for the individual patient. So to revisit what's new in the prevention guidelines, a stepwise approach where you first try to reach initial targets and next, if indicated, in discussion with the patient, based on risk calculation, benefits, perhaps comorbidities, you may decide to become more strict.
There's a new score chart, and there's a score chart for all the persons, and all of this is for different geographic regions. The thresholds are different for different age categories in apparently healthy people. You can estimate at lifetime cardiovascular risk and treatment benefit as an option. All of this to assist in shared decision making. There are recommendations apart from individual recommendations on the environment, and there is consideration of cost, and this of course may be very important in a setting where there is limited resources. So in summary, cardiovascular disease prevention in apparently healthy persons, the recent ESC guidelines. For all, stop smoking and try to adhere to a healthy lifestyle. In all subjects, the aim is to have systolic blood pressure at least below 160 millimeters of mercury. Whether or not the blood pressure should be lower and whether or not LDL should be reduced depends on the risk. And this can be estimated using SCORE2 and SCORE2 older person risk calculators, perhaps according to a ethnic subgroup. There's different absolute risk threshold categories by age, and there is explicit treatment consideration for indeterminate groups. And that requires a discussion in more detail, perhaps looking at treatment at risk modifiers, but also checking what the lifetime benefit for treatment might be in an individual. For all individuals, follow a stepwise approach. First step 1, then step 2. There's typically no hurry. And finally, it's important to put guidelines in context, and I'm sure your society will look at these guidelines and tweak them according to your specific need and circumstances. Thank you very much. Bueno, muchas gracias a los expositores. Las exposiciones han sido excelentes, brillantes, realmente muy esclarecedoras, amenas, lo que nos actúa como gatillo para profundizar en las guías en la lectura. Tenemos que tener en cuenta que estas son las guías del 2021, que tienen diferencias sustanciales a las anteriores. Las anteriores eran del 2017, 16 y en algún caso del 2013. Y los expositores nos han hecho puntualizaciones concretas en las cuales tenemos que tener en cuenta para la práctica diaria. A modo de mensaje final, luego de escuchar las 4 disertaciones y luego de leer los documentos, vamos a hacer un análisis que no va a ser un resumen de las guías, sino simplemente un análisis de lo transversal de las 4 guías, lo que encontramos como común denominador en las 4. Empezamos diciendo que, por ejemplo, la historia clínica, una historia clínica correcta, en la cual incluye antecedentes familiares, antecedentes personales, aspectos sociológicos, psicológicos del paciente, entorno social, luego un examen físico correcto, es el primer paso a seguir para hacer un buen tratamiento de la patología. Esto nos pone en la pista de cómo empezar en el algoritmo, en el árbol del algoritmo para diagnóstico y tratamiento. En segundo lugar, vemos que en los últimos años se han desarrollado técnicas paraclínicas, ya sea de laboratorio, de imágenes fundamentalmente, en las cuales aumentaron su nivel de recomendación, que pasaron a clase 1 muchas indicaciones de estos exámenes, y los resultados obtenidos a partir de estas guías nos ponen también en la pista de continuar el algoritmo. También se han desarrollado en los últimos años tratamientos farmacológicos con alto nivel de éxito, con importantes disminuciones de hospitalizaciones, de reingresos, de mortalidad, en cuanto a tratamientos farmacológicos. También los otros tratamientos, los no farmacológicos invasivos, ya sea de electrofisiología, de implante de dispositivos, de quirúrgicos, no quirúrgicos, percutáneos, todos ellos se han desarrollado en los últimos años y están ahora en evidencias altas como para ponerlos en las guías en niveles de indicaciones altos. Hicieron cambiar las indicaciones anteriores, pasaron de 2A a 2, a 1, a 1A, con lo cual tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los cambios. Todas estas innovaciones, ¿cómo repercuten en nuestra práctica clínica? Bueno, tendríamos que tener claro cuáles son las indicaciones y tendríamos como agentes de salud empezar a contar con estos dispositivos, con estos nuevos fármacos,
Sabemos que en nuestro medio a veces se hace dificultoso el acceso a todos los fármacos y los dispositivos, pero bueno, es parte de nuestro deber bregar porque esto vaya incorporándose a la práctica diaria, porque sabemos que lo costoso que puede resultar al inicio, a largo plazo, tanto a nivel individual como general de la salud toda, achica en costos. Otros aspectos separados con esto que también se incluyen en las guías, en las 4 guías que están como común denominador, son la atención del paciente, que se pone como un aspecto central, se pone al paciente en un lugar central en el cual se empodera, se le queda claro la explicación que hay que darle de los tratamientos, de la patología, de la evolución, y más cuando el paciente tiene que decidir entre qué tipo de tratamiento, en casos especiales o farmacológicos o intervencionistas, se lo empodera y se lo hace partícipe de las decisiones. Esto es un punto importante. Otro punto también destacado es la elaboración de la creación, que en algunos lugares que ya vemos que hay en Europa, de unidades de patologías específicas, por ejemplo, valvulopatías, insuficiencia cardíaca. En nuestro país tenemos algunas unidades de esas de insuficiencia cardíaca, no así todavía de valvulopatías, pero está visto que la elaboración en conjunto y el tratamiento de estos pacientes en estas unidades tienen mejor pronóstico en la evolución. Y por último, lo que es el Heart Team. En todas las guías se pone especial énfasis en el Heart Team, o sea, el tratamiento en conjunto, el trabajo en conjunto por todos los especialistas que están involucrados en la patología del paciente, ya sea cardiólogos clínicos, hemodinamistas, cardiocirujanos, electrofisiólogos, internistas, nefrólogos, diabetólogos, así como la otra parte del paciente que muchas veces se descuida, que es la contención social que pueda tener, el ambiente familiar, el perfil psicológico del paciente, esto mediante psicólogos, trabajadores sociales, etc. Creo que esto es un trabajo que tenemos que empezar a hacer, empezar a poner todo lo que podamos para llegar a el máximo de llegar a poder complementar las guías y realmente cumplirlos, las guías, sabiendo que las guías son guías, pero cada traje tiene que ser a la medida de cada paciente, o sea que cada paciente debe estudiarse en sí mismo para ver qué es lo que se aplica de la guía. Bueno, creo que ha sido un simposio excelente de parte de la Sociedad Europea de Cardiología. Espero que les haya gustado y muchas gracias por la participación en la audiencia.